Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Eh, Dando continuidad a las sesiones del trauma, mi nombre es Guzmán Miller, presidente de segundo año, creo que todos me conocen, era la profe. Y hoy vamos a hablar acerca del papel del carbón activado para el manejo de intoxicaciones agudas. La principal pregunta que me pusieron a contestar básicamente es cuándo uno debería utilizar el carbón activado. Y eso pues, es lo que vamos a tratar de contestar en la charla. No diría. Para mí fue difícil hacer esta charla porque nosotros estamos acostumbrados como a ver resultados de la evidencia, de la comunicación más consistente, ¿cierto? Y es probable que este tema involucre el hecho de que esto está ausente. Yo quiero como ser como un poco irreverente y empezar con el hecho, esta charla más bien como con algunas de mis conclusiones, que de hecho ni a mí mismo me gustaron. Entonces, el carbón activado se utiliza, sí, la respuesta es sí, pero no de una forma rutinaria. ¿Es efectivo? Depende. ¿Cuánto? Depende. Y eso probablemente es lo que no me gustó mucho de este tema, ¿cierto? Pero no todo está mal, ¿no? Existe cierta plausibilidad desde el punto de vista físico, químico y fisiológico de la efectividad del carbón activado, sino que esto va a depender, vamos a aprender de que estas cosas tengan contacto entre sí. Probablemente eso es lo más importante. Y otra cosa positiva es que si bien todos, todos estos depende, parecen estar bien delimitados en la literatura. ¿Sí? Entonces, desde el 2005 parecen haber como unas indicaciones específicas, más bien como una recomendación de lo que usted debería tener en cuenta al momento de indicar o de hacer el uso del carbón activado. Y básicamente atañe a este un triángulo donde se va a evaluar principalmente el riesgo-beneficio y algunas consideraciones de la ingestión tóxica para definir si se va a utilizar o no. Más adelante vamos a desglosar cada una de ellas. Entonces, hablar acerca de la importancia, simplemente unos datos, mire que esto es interesante, esto es una publicación como el 2011, y nos habla básicamente de que para el 2008 en Estados Unidos, las intoxicaciones expresaban una mortalidad prácticamente igual a la de los accidentes de tránsito. Entonces, ya que esto es un tema bastante importante. Por otro lado, mire esta publicación de CIVILA, ¿cierto? Sobre el año 2022, pues mire la gran cantidad de pacientes intoxicados, ¿cierto? Y la mayoría de estas intoxicaciones son por medicamentos. Digamos que los medicamentos, pues, es como uno de los diana del carbón activado, finalmente. Y aparte de eso, en esta grafiquita, pues, se hace como una exposición acerca de la intención suicida relacionada con intoxicaciones que llega a ser hasta el 70%. Entonces, los antecedentes. Se remonta esto hace muchos años. De hecho, en el papiro de Beers ya estaban las descripciones del uso de carbón vegetal, como sobre el 1500 antes de Cristo, para diferentes consideraciones. La gente pues experimentaba y trataba de usarlo para el dolor de estómago, bueno, para muchas otras cosas. Hipócrates sobre el 50 después de Cristo ya lo utilizaba o intentó usarlo para el tratamiento de la epilepsia, de la anemia vértigo, claramente sin efectividad, pero pues eso nos habla de que ya se había pensado que podía tener un efecto benéfico, ¿cierto? Eh, ya sobre el 1773, Chill, que era un químico, se da cuenta, lo utiliza para decantar, para decantar unos gases tóxicos que se emitían en un proceso químico de la fabricación de algunos materiales y se da cuenta que esto tiene una gran capacidad de retención. Pero quizá lo que marca el hito en la historia del uso del carbón activado es que había gente que estaba tan convencida de que esto servía. Y este tipo estaba tan loco que en 1830 se sentó en un auditorio, ¿cierto? El doctor Toury, que era como un doctor francés, y decía, yo estoy convencida de que esto funciona. Y el hombre llega y se envenena delante de todo el auditorio, y a la vez se toma una dosis de carbón activado, y con esto el hombre demuestra que el carbón activado es efectivo. El hombre estaba muy loco. Y en 1834 se trata de manera exitosa en Estados Unidos al primer paciente con carbón activado con una intoxicación por bicloruro de mercurio. Y más o menos esto comienza, ¿no? A partir de, bueno, y más o menos a partir de la década de 1940 comienza a usarse como de manera sistemática o a recomendarse en las intoxicaciones. Y aquí hay que hacer un stop y hay que tener algo clarísimo, y es que el carbón activado no es un antídoto por ninguna manera, ¿no? Es más bien una medida de descontaminación gástrica. Entonces comenzaron pues, a ver como publicaciones y hacer experimentos, ¿cierto? De hecho, la mayoría de los experimentos son in vitro. Uno de los más famosos es el de este médico británico,
que pues pone dos cobayas, intoxica a las dos cobayas con la misma dosis, a una le da carbono activado y a la otra no. Y lo que él determina pues es que una a los 10 minutos muere, ¿cierto? Y tiene todos los síntomas previos de la intoxicación grave, en cambio la otra logra sobrevivir. Entonces, ¿qué es el carbón activado? Entonces se refiere a carbones que son muy porosos, ¿cierto? Básicamente se hacen a partir de materiales orgánicos, por mejor dicho, cualquier cosa quemada orgánica con altos podría llegar a ser un carbón activado, ¿cierto? Y esto se somete a un proceso físico-químico donde se expone a altas temperaturas y se utilizan ciertos químicos, y esto lo que va a hacer es aumentar la superficie de absorción. Entonces estamos hablando de que un gramo de carbón activado es más o menos como si yo lograra extenderlo, su superficie absortiva sería como igual de grande a una cancha de tenis. Esto es una imagen básicamente de las presentaciones y de lo que se puede obtener. Se puede quemar cualquier material orgánico, madera, cáscaras de coco, bueno, en fin. Hacer el proceso químico y básicamente lo que usted va a obtener es este polvo granuloso, arenoso, ¿cierto? Esto es una micrografía, una imagen de una micrografía electrónica, ¿cierto? Donde habla acerca de la configuración macroscópica, microscópica, perdón, del carbono activado, que esto es básicamente lo más importante respecto al proceso de absorción. Y es que se describe como una gran porosidad. Esos poros van a denominarse, dependiendo de su tamaño, en macroporos, microporos y mesoporos. Entonces aquí ya vamos entendiendo el tamaño de las diferentes moléculas que es capaz de absorber el carbono activado, pues es muy importante, ¿cierto? En cuanto a la explicación de su mecanismo de acción. La absorción, bueno, yo leí esto y de hecho no lo entendí, que a cada 3 palabras tenía que buscar qué era lo que querían decir, porque era una vaina con demasiada química, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo. Absorción es la capacidad que tiene desde el punto de vista químico un material de adherirse a otro. Y eso es lo que hace el carbono activado, ¿cierto? Esa adherencia va a depender de una interacción energética entre el absortivo, denomínese lo que se va a absorber, ¿cierto? Y la superficie absorbente. Entonces, esto va a depender de fuerzas químicas o físicas. Dentro de las físicas están descritas fuerzas de dispersión, fuerza dipolar, las fuerzas de Van der Waals son supremamente importantes para este proceso de absorción, y algunas fuerzas químicas que tienen que ver con enlaces covalentes y con enlaces iónicos. Finalmente, el resumen, lo más importante es que la absorción del carbono activado, digamos, la magnitud de su efecto va a depender del tamaño de la partícula de la sustancia que usted quiera absorber, ¿cierto? La solubilidad de la sustancia, entonces la mayor parte de las sustancias que no son solubles en agua no se absorben bien con carbono activado. La ionización de las sustancias, generalmente las moléculas que no exhiben cargas no son bien absorbidas por el carbono activado. El pH de la sustancia, que esto también está relacionado con pues como se polariza una molécula, pues entonces el pH también es uno de las consideraciones a hacer cuando se habla del mecanismo de acción del carbono activado. Y por otro, el contenido del estómago. Yo entiendo esto como, claro, el hecho es que se tiene que tener esas dos cosas en contacto, ¿cierto? O si no es que no funciona. Si usted no pone una en contacto con la otra, pues esto no va a funcionar. Y probablemente eso explique el dilema del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sustancias son absorbidas por el carbono activado? Pues yo sin mirar esta gráfica y sin leer el tema, pero entendiendo el concepto, si a mí me preguntan, ¿el carbono activado absorbe sitaglitina? Sí. ¿Por qué? Porque esto absorbe un montón de cosas. O sea, tendría como solo por ahí el 5% de probabilidad de equivocarme, ¿cierto? Entonces, lo más fácil es aprenderse a qué no le sirve, cuáles son las que no absorben, ¿cierto? Entonces, sustancias que no se absorben eficientemente o no se absorben en absoluto. Alcoholes, etanol, metanol, licores, por ejemplo, el etilenglicol, creo que esto es lo que se utiliza para los refrigerantes, en las neveras, algo así. Sales anorgánicas como el cloruro de sodio y el cloruro de potasio no se absorben bien. Metales pesados y algunos compuestos anorgánicos como el litio, hierro, metales pesados, plomo, mercurio, disolventes orgánicos como la acetona o el dimetilsulfóxido, ácidos y bases fuertes, los cianuros. Otra de hecho, es como una contraindicación de utilizar el carbono activado es el consumo de hidrocarburos. De hecho, se relaciona con inducir el vómito, o empeorar las complicaciones. Esto es una imagen del Rosen Emergency, donde de hecho uno encuentra varias mnemotecnias. Esta es del Rosen Emergency, donde nos proponen esta mnemotecnia, pues como para usted recordar los medicamentos en los que no se efectiva el carbono activado. Proponen
pesticidas, bueno, los pesticidas no sirven, ¿no? Pesticidas, metales pesados, ácidos y álcalis, hierro, litio y solventes. Listo, entonces ahora, ¿cómo lo vamos a administrar? Entonces, en general, esto es el que tenemos acá, estas son las presentaciones que tenemos acá en Imbanaco, de hecho, le tomé una foto esta mañana. Polvo granulado, esto tendríamos que diluirlo en agua, ¿cierto? Y tenemos acá esta presentación pediátrica. De hecho, existen muchas en el mercado que vienen mezclados con, esta específicamente viene con sorbitol. Entonces eso hace, claro, alguno ha tomado carbono activado. Espero que no. Pero yo me imagino que esto es como comer tierra, ¿cierto? Entonces, para tratar de favorecer la aceptación del paciente sobre la población pediátrica, usted lo puede mezclar casi que con cualquier fósforo. De hecho, no hay ningún inconveniente. Esta presentación viene con sorbitol, que es una vaina dulce, como azúcar, para favorecer precisamente eso, la aceptación al paciente. Dicho esto, se lo puede mezclar con cualquier cosa, con agua, con jugo, con leche, con Milo, bueno, lo que usted quiera. Lo importante es que sea pues, un poco más aceptado por el paciente, sea más fácilmente aceptado. También vienen tabletas, pero el problema es que las tabletas solo vienen de 250 miligramos. Entonces, si mi matemática no me falla, para usted completar una dosis de 50 gramos, tendría que dar al paciente 200 cositas de estas. Entonces, probablemente esto no sea una muy buena opción. O lo que sí puede hacer es diluirlas, no estafar 200 tabletas. Se puede mezclar con helado, de hecho, para lograr la aceptación en el paciente. Creo que eso es lo más importante. Bueno, ¿cómo lo vamos a administrar? Yo creo que todos hemos visto colocar acá carbono activado, y es que la constante es que uno siempre, pues yo las veces que lo he visto poner siempre he terminado así, o el paciente o la enfermera, o la jefe, ¿sí? Con carbono activado hasta acá arriba. ¿Cuál va a ser la forma bueno, cuáles van a ser como los factores que van a depender de la forma en la que yo voy a administrar el carbono activado? Pues esto va a depender de la edad del paciente, ¿cierto? Claramente, si el paciente no tiene el estado de alerta competitiva, vamos a ver que es una contraindicación, pero por sobre todo depende de la cooperación del paciente, ¿cierto? Si el paciente está intubado con la vía asegurada, pues yo lo puedo avanzar por una sonda nasogástrica, recordar que esta sonda nasogástrica es de alto calibre, ¿cierto? Pero si yo tengo un paciente que se acaba de intoxicar, el paciente está agitado o no me quiere cooperar, pasarle una sonda nasogástrica también es muy difícil. Entonces yo creo que es aún peor que entonces sería como una de las cosas a consideración y a sopesar esos riesgos. ¿Cómo se debe hacer? Usted debe coger el carbono activado y hacer una dilución, más o menos una relación 1:4, ¿cierto? Si usted va a utilizar la sonda nasogástrica, lo que algunos papers recomendaban era que se hiciera con la misma técnica de seguridad del lavado gástrico. Entonces, ojo, esto no es que usted le pase la sonda al paciente y coge una jeringa y comienza a ponerle el carbono activado, sino que debería hacerse de esta manera. Posición de tren de Lembo con el paciente en el cúbito lateral izquierdo. Nunca debería hacerse presión, sino que esto más bien debe hacerse por gravedad, o sea, por pasivo, porque si usted le hace presión, pues puede aumentar la distensión gástrica, puede aumentar el riesgo de aspiración, puede aumentar el riesgo de náuseas y vómito, que es como una de las principales, de hecho, de efectos adversos pues, del carbono activado. Se puede introducir, bueno, si el paciente no coopera, podría ayudar. Complicaciones. Entonces, claro, el carbono activado se han hablado como, hay complicaciones muy temidas, ¿cierto? Que pueden llegar a ser mortales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes que nos muestran una perforación intestinal de carbono activado con una peritonitis severa, broncoaspiración masiva en esta paciente, por ejemplo, con una neumonitis, esta paciente finalmente terminó falleciendo. Pero bueno, esto es frecuente, o sea, tanto deberíamos tenerlo en cuenta. Y es que, pues parece ser que cuando se selecciona bien el paciente, esto tiene una muy baja prevalencia, una muy baja presentación. Este estudio de 575 pacientes con intoxicaciones, trataron de evaluar la seguridad y los factores asociados a reacciones adversas al uso de carbono activado. Ellos aquí concluyen varias cosas. De hecho, lo que más concluyen, una de las cosas que concluyen es que, bueno, casi en un 50%, los pacientes no tenían indicación real de la colocación del carbono activado. Entonces, probablemente esta sea una de las cosas en las que más nos equivocamos. Pero mire que esas complicaciones temidas son realmente bajas. Entonces, importante tener en cuenta qué es lo más prevalente, que el paciente tenga náuseas o vómitos. Eso sí es importante. Otra de las cosas que se puede enfrentar al paciente es que se describe en la literatura es constipación.
Algunos recomendaban asociar la ingesta de carbono activado con catárticos, pero eso ya está desaconsejado. ¿Cuál es la dosis óptima? Entonces, de hecho aquí que también hay como muchas posiciones, en general, eso oscila entre 50 y 100 gramos. Para adultos lo vamos a dejar, este es un paper que fue como el más actualizado que encontré, un paper alemán, donde hablaba que pues en general la dosis es 1 gramo por kilo, ¿cierto? Dosis máxima para adultos 50 gramos. La dosis máxima para niños puede oscilar entre 30 y 50, yo lo dejaría en 25. Si usted de pronto conoce exactamente la cantidad de tóxico que ingirió el paciente, pues la recomendación es que sea como una relación 10:1 respecto a esa cantidad de toxígeno o xenobiótico que ingirió el paciente, pero pues esto es muy difícil de tener en la práctica clínica. Y aquí nos dan unas recomendaciones de algunas situaciones específicas donde se puede hacer una dosificación repetida de carbono activado, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. La recomendación sería como administrar una dosis de 2.5 cada 4 horas después de la dosis inicial por las primeras 24 horas. Entonces aquí, hacer un alto, recordar la evidencia no es de alta calidad, ¿cierto? Las consideraciones éticas pues no permiten que se puedan hacer ensayos controlados de alta calidad y la evidencia básicamente es solo observacional. Pero pues es lo que hay, ¿sí? Y definitivamente que esto pasa, pues que uno no encuentre ese efecto en la evidencia, pues no quiere decir que no sirva y que no tenga eficacia clínica real. Eso es importante tenerlo en cuenta. Simplemente usted lo que debería hacer para tomar esta decisión es sopesar muy bien la relación riesgo-beneficio y tener en cuenta sobre todo esto. Cuando hay sustancias que tienen un alto potencial pues, tóxico, donde la mortalidad es alta, que no tiene un antídoto, pues usted no pierde nada colocando el carbón activado. ¿Sí? Es como apostar. Y la probabilidad de perder pues no es mucha. Respecto al tiempo de administración, este documento de posición es del año 2005, si no estoy mal, trató de hacer un resumen de la evidencia que había hasta el momento, ¿cierto? Mire que ellos lo que encuentran es que al hacer, bueno, estos eran estudios de voluntarios, o sea, digamos, yo me tomo 1 gramo de acetaminofén, luego me tomo un carbón activado, me miden el nivel de acetaminofén, pero pues hay que tener en cuenta que son dosis tóxicas, ¿no? Pero si le hablan a usted acerca como de la capacidad de disminuir esa área bajo la curva de las concentraciones de fármacos en sangre. Aquí hicieron 122 comparaciones con pacientes no, pero voluntarios que tomaron 46 medicamentos. Los datos son súper heterogéneos, ¿sí? Pero en general, ¿dónde parece haber algo de homogeneidad? En los primeros 60 minutos. ¿Cierto? Si ustedes miran acá las medianas y las medias de los datos y las desviaciones estándar, la única fase en la que parecen ser uniformes es en esos primeros 60 minutos. Después de eso, todo parece ser heterogéneo y unos suben y otros bajan. Esto también para dosis tanto menores, entre 0 a 100 gramos de carbono activado y también para dosis por encima de 50 gramos. Aquí resumen los resultados de 48 comparaciones, 26 medicamentos, parece pues, lo mismo que ya les dije, ¿no? Es en la primera hora donde parece haber algo de uniformidad en los datos. Y por último, pues este estudio es más desde el punto de vista farmacocinético, ¿cierto? Trató de evaluar el área bajo la curva con el mismo modelo. Pues mire que uno lo que se da cuenta es que al minuto 60 es donde ya probablemente de ahí para abajo esa capacidad de disminuir el área bajo la curva es inaceptable, ¿no? O menos del 40%. Entonces es en esa primera hora donde se recomienda el carbón activado. Y de hecho, desde el año 2005, diferentes la Asociación Americana de Toxicología, bueno, que se hacen como un consenso, y entonces se dice que el carbón activado solo sirve en la primera hora. En la realidad es difícil, pues que el paciente llegue en la primera hora. Entonces, lo que comenzó a haber una tendencia, de hecho, a dejar de usar el carbón activado. Entonces, todo el mundo como que dejó de usar el carbón activado. Pero hay que tener en cuenta que hay algunas sustancias que se pueden beneficiar de la colocación tardía del carbón activado. Entonces, sobre todo para preparaciones de liberación prolongada, ¿cierto? Usted podría tener una ventana extendida hasta de 6 horas según la literatura. Y también en grandes ingestas, ¿sí? No sé, se tomó 200 tabletas, pues eso es un montón, probablemente eso no baje tan rápido como si se tomara 20. También podría llegar a tener beneficio porque el vaciamiento gástrico se va a ver retrasado, ¿cierto? Y otros medicamentos en los que hacen que el vaciamiento gástrico se retrase, como por ejemplo los opioides, podría ser una opción. Entonces, para hablar de esto, traje 3 estudios. Quetiapina, este estudio evaluó a 54 eventos de sobredosis, ¿cierto?
con una media de ingesta de 2.700 miligramos, y ellos administraron carbón activado muy temprano, digamos que la máxima de esos datos estaba a las 6 horas, ¿cierto? Y trató de estimar las concentraciones de quetiapina en estos pacientes. Y lo que ellos determinan, es que no se ve muy bien acá en la gráfica, las bolitas son los que no recibieron carbón activado, los cuadritos los que recibieron carbón activado. Digamos que la dosis terapéutica de la quetiapina era acá 400 miligramos. Entonces, los que lograron llegar a esa dosis de menor de 400 miligramos primero fueron definitivamente los pacientes que recibieron carbón activado para la quetiapina en tiempo prolongado, o sea, mayor a 1 hora. Administración tardía en citalopram también se ha visto que tiene una efectividad. De hecho, ellos sacaron este estudio, lo que hacen es evaluar la asociación entre la aplicación del carbón activado y el riesgo de hacer prolongación del intervalo del QT, ¿cierto? Y lo que se nota acá es que definitivamente los pacientes que recibieron carbón activado pues tienen menos probabilidad de hacer una prolongación del QT. Entonces, este sería otro de los medicamentos donde se debe colocar en, digamos, en ventana extendida, le diría yo. Administración tardía en acetaminofén. Este estudio quizás es uno de los más importantes, una serie de casos retrospectiva multicéntrica. Todos estos pacientes se demostró que tenían una concentración tóxica de acetaminofén en sangre por el hemograma de Roux-Macaulay. Y todas las terapias iniciaron tan temprano como 4 horas y tan tarde como 16 horas para el carbón activado. Incluyó 145 pacientes y pues se aleatorizó, digamos, a unos que solo recibían en acetilcisteína y otros que recibían en acetilcisteína con carbón activado. Y mire que lo que se demostró, el efecto de las concentraciones plasmáticas, o sea, el efecto estadístico se perdió como en las primeras 6 horas. O sea, pero al parecer sí disminuía la concentración tóxica y ahí se perdió el efecto estadístico. Pero cuando compararon eso a largo plazo con el riesgo de progresión a insuficiencia hepática, sobre todo relacionado con la elevación de las transaminasas, miren que se dieron cuenta que los pacientes que recibieron carbón activado tenían menos elevación de las transaminasas, un 2% versus un 23% para los que no recibieron carbón activado. Y eso es lo que nos muestran acá en las gráficas, ¿cierto? En estos diagramas de barras. Entonces, definitivamente, estos pacientes se benefician de la aplicación de carbón activado. Para hacer ya un resumen de la evidencia, tratan de hacer un consenso de posición más actualizado porque se seguía trabajando con esas recomendaciones del 2005 y esto pues es un esfuerzo colaborativo que creo que hace la Asociación de Toxicología Americana, la Asociación de Toxicología Europea y tratan de hacer un conglomerado y una revisión sistemática de la literatura respecto al uso de carbón activado. Entonces como que lo más sólido que uno encuentra es este metaanálisis, ¿cierto?, que trata de contestar esta pregunta. Entonces, si el carbón activado previene la toxicidad o mejora el resultado clínico y la supervivencia de los pacientes envenenados con aquellos que no reciben carbón activado. Mire que pues realizan pues una búsqueda con una extensa metodología. ¿Qué tipo de estudios incluye? Pues una cantidad de cosas. Estudios observacionales, series de casos, de hecho estudios de animales, estudios in vivo, ¿cierto? Tratan de evaluar el carbón activado como les había dicho. Pero cuando ellos tratan de hacer una metodología GRADE de la valoración de la calidad de esos estudios, incluye, pues, encuentran muchos artículos, ¿cierto? Y después de hacer sus filtros, 297 estudios en humanos, 118 en animales, 145 estudios en vivo, 73 estudios que evaluaban reacciones adversas. ¿Por qué menciono esto? Pues me parece importante. Cuando ellos tratan de evaluar la calidad de la evidencia de esos estudios, pues mire que el 83% de esos estudios estaban en la categoría de baja o muy baja, y 17%, solamente 90 estudios, tenían de pronto un poco más de solidez desde el punto de vista de la calidad de la evidencia. Entonces, esto es un metaanálisis grande, trata de evaluar uno por uno de los medicamentos y la efectividad, pero mire que lo más importante, como para tratar de romper el paradigma, es que en este metaanálisis, en algunos de los estudios, encontraron que el carbón activado sí puede ser eficaz no solamente en esa ventana de la primera hora, ¿cierto? Y es que ellos encuentran que, sobre todo en esas ingestas de gran volumen, ellos encuentran que, mire, de 85 pacientes, 47% a los 120 minutos tenían, cuando los llevan a una endoscopia, todavía tenían residuos gástricos. Y o sea, hablan de que esto no es infrecuente, que puede presentar casi en la mitad de los pacientes, ¿cierto? Entonces ellos hablan de que puede existir o de que usted debería como reevaluar esa recomendación de que sea solo en la primera hora y pues tener como muchas cosas alrededor para, sobre todo en esa ventana extendida. Y pues en acetaminofén ya vimos que es la respuesta, o sea, sí o sí hay que colocarlo después en la ventana de 4 horas.
Los principales efectos adversos fueron relacionados a los síntomas como náuseas, vómitos y diarrea, pero esos efectos graves realmente son menos del 2%. Entonces tampoco es tan grave, tan serio como uno pensaría si uno elige bien el paciente. Estos eran los factores de riesgo relacionados con las complicaciones. Y pues obviamente esto también es la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es una contraindicación absoluta del uso de carbón activado. Por último, bueno, no mentiras. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la dosis repetida de carbón activado, que es como otra indicación que se habla en los diferentes papers, y son fármacos que tienen la capacidad de generar besoares, como generar masas, ¿cierto? Consolidar hay masas que no se absorben o suelen absorberse más lento, y medicamentos de liberación prolongada, medicamentos que tienen un alto grado de circulación enteropática o incluso de hecho enteroentérica. Entonces, de hecho, funcionaría como una especie de diálisis. Usted pone el carbonato activado y digamos que esas moléculas que ya han pasado a la sangre son capaces de volver a la luz intestinal a través del carbonato activado, que sería la enteroentérica, la enteropática, pues. ¿Cuáles serían esos medicamentos que se ha demostrado que tienen beneficio de colocar dosis repetidas de carbón activado? Carbamazepina, quinina, axona, fenobarbital, teofilina, digoxina, y algunas otras como amitriptilina, fenitoína, sotalol, salicilatos. Pero digamos que yo, pues en el contexto de nosotros como fisiólogos, probablemente esta decisión la tome más el toxicólogo, digamos que no creo que le influya tanto en tomar la decisión de colocar dosis repetidas de carbón activado. Entonces, finalmente, esto es como lo que usted debería preguntarse. Se presenta en la primera hora y la respuesta es sí, pues definitivamente usted debería pensar en usar el carbón activado, pero vea, piense también en esa ventana de 4 horas, piense cuál es el fármaco, piense si está asociado a la disminución de la motilidad gástrica, del vaciamiento, piense si es uno de esos medicamentos que se beneficia de esa ventana extendida, o piense si fue una gran cantidad de ingesta de tóxico y usted aún así lo podría colocar a las 4 horas. Lo segundo que usted debería preguntarse es qué sustancia fue, y si la sustancia, pues efectivamente se absorbe por el carbón activado, ¿cierto? Si la respuesta es sí, que es casi como un 95% de lo que les decía, pues utilice carbón activado. Evalúe el consumo de la sustancia tóxica, ¿verdad? Si realmente es una intoxicación, o fueron, no sé, 2 tableticas, tomar 2 pasticas. O sea, el paciente realmente ingirió una dosis tóxica, porque si no, pues usted estaría aumentando demasiado el riesgo sin ningún beneficio. Estado mental óptimo, esto pues es importante, ¿cierto? El paciente tiene que tener intactos los reflejos y la protección de la vía aérea. Puede verlo, ¿no? El paciente está cooperando, ¿cierto? Con lo que hablábamos. ¿Hay un antídoto específico? Si hay un antídoto específico para ese xenobiótico y esa intoxicación, pues usted debería más bien colocar el antídoto específico. Pero si la respuesta es no, pues usted debería apoyar el uso del carbón activado. Se trata, bueno, esto pues son las contraindicaciones, que es lo que no absorbe. Requiere endoscopia, si el paciente requiere endoscopia, pues no se debería utilizar el carbón activado. Y ya habíamos dicho que si el paciente tiene obstrucción intestinal o riesgo, pues es un paciente que probablemente no antecedentes de cirugías gastrointestinales, es un paciente probablemente que tenga un riesgo y no se beneficie del carbón activado. Y esto era todo. Muchas gracias.